Buen día. Vamos a empezar con la clase teórica práctica de activos intangibles, hechos posteriores y contingencias. Bien, activo intangible, ¿no? Como su título lo indica, ¿no? La intangibilidad refiere a que no tienen existencia física, ¿sí? A diferencia del bien de uso, y pueden haber sido incorporados mediante adquisición o desarrollados internamente. ¿Sí? A partir de ahí tienen la misma característica que cualquier otro activo, es decir, la capacidad de generar ingresos futuros. ¿Ah? La otra cuestión importante es que se deprecian, más que se deprecian terminológicamente para el intangible, se suele utilizar el término amortización, pero bueno, es un detalle, se amortizan, pero si tienen vida útil indefinida, ¿sí? No se amortizan, pero como no se amortizan, se requiere comparar de forma anual con valor recuperable, con lo cual normalmente conviene siempre tratar de acordarle a los intangibles, definirles una vida útil, ¿sí? Porque si la vida útil es indefinida, hay que tener en cuenta que no es infinita, sino que es que no la pude definir, que no sé. Como no sé, no amortizo. Como no amortizo y tengo dudas en cuanto a la recuperabilidad, estoy obligado a comparar con valor recuperable con carácter anual, ¿sí? Entonces, los más comunes, voy a soslayar serían las marcas, patentes, ¿sí? Concesiones, y vamos a ver una cuestión especial en relación a los costos de organización, ¿sí? Y la llave de negocio que surge estrictamente de una combinación de negocios. ¿Ah? Entonces, una cuestión normativa. Si ustedes van a la RT17, van a ver que la definición es por completo genérica. Habla de capacidad de generar ingresos futuros, medición fiable, y a partir de ahí va haciendo una enumeración de tipo taxativo de aquellos conceptos que se pueden activar, de aquellos conceptos que no se pueden activar. Entonces dice costos de publicidad, costos de formación del personal, de capacitación o de formación de la empresa, y habla y todo otro costo o gasto que nos pueda ser diferenciado del hecho de llevar un negocio por delante. Es decir, que no hay llave autogenerada. Entonces habla de las bases de datos, ¿sí? De la publicidad, etcétera, etcétera. Pero como da una definición por demás genérica, y les decía recién, enumera taxativamente aquellos conceptos que no se pueden activar, después también es como que establece, da un permiso para activar determinados conceptos que la normativa internacional no los permite. Entre ellos, los gastos de organización, que los tenemos por acá, y los costos preoperativos del inicio de una nueva actividad u operación que no corresponda que sean activados como bienes de uso. La NIF, en específico la NIC 38, que es la norma internacional de intangibles, no permite la activación ni de los gastos de organización ni de los costos preoperativos del inicio de una nueva actividad o explotación. Ahora bien, como la misma norma reconoce que se va de tema, como que está permitiendo una activación donde internacionalmente no se la habilita, es que nos dice que estos costos preoperativos o de organización
no pueden amortizarse más allá de los 5 años. ¿Tá? Entonces, este es un componente que en general, salvo en la industria farmacéutica o en la industria, digamos, más moderna de generación de software, normalmente o en una empresa de energía que de repente adquirió una concesión, en general es un rubro poco material, salvo en esas industrias, por ejemplo la farmacológica, donde tenemos el componente de investigación y desarrollo. Bien. Entonces, la cuestión es que justamente como riesgos inherentes tenemos ahí que, digamos, tanto en la industria farmacológica como en desarrollo de software, suele ser a veces bastante vidrioso cuando queremos distinguir entre lo que es investigación de lo que es desarrollo. Y de paso comento algo. Todos los, que me olvidé acá, la norma internacional habla de identificabilidad y de control para caracterizar un intangible. La identificabilidad es la capacidad que tiene una compañía de separar ese intangible y poder venderlo, transferirlo a un tercero sin necesidad de tener que vender la compañía. Por ejemplo, una marca adquirida, una patente, son intangibles identificables. Normalmente suelen ser los identificables aquellos activos intangibles que la vieja RT10 hablaba de intangibles susceptibles de enajenación, que en rigor de verdad serían los verdaderos activos intangibles, ¿no? Una franquicia, una patente, una marca adquirida, ¿sí? Para así separarlos de todos aquellos otros activos intangibles donde es más discutible su activación. Entonces, la otra definición tiene que ver con control sobre los beneficios del activo. Entonces, el control tiene que ver con poder controlar la capacidad de generación de ingresos y vedarle esa capacidad a un tercero. Entonces, si yo hago un gasto de publicidad y propaganda, fíjense que si aplico la definición de control, no hay control en relación a ese gasto, porque, digamos, el que invierte en publicidad, obviamente invierte en publicidad porque entiende que esa publicidad le va a generar ingresos futuros, si no, no haría ese tipo de inversión. Pero lo que no hay es control, porque yo puedo hacer miles de publicidades, pero eso no me asegura que voy a obtener mayores rendimientos futuros. Lo mismo, los costos de personal, de capacitación del personal, etcétera, etcétera. La Asamblea del año 13 abolió la esclavitud, con lo cual si la gente está en un trabajo, después se consigue otro mejor, se va detrás del trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando las compañías invierten en formación y en capacitación, obviamente, si uno tiene un personal más capacitado, es más probable que genere ingresos futuros. Pero como el personal, digamos, no está encadenado, sino que en algún momento, digamos, puede cambiar de trabajo, no hay control sobre los ingresos futuros porque uno no puede vedarle a un tercero la utilización de esos recursos. Entonces nuestra norma, en lugar de tomar de las NIF esos dos conceptos de identificabilidad y control,
hizo todo ese jueguito de decir, bueno, esto no podés, esto no podés, esto no podés y esto no podés, para sí habilitar, digamos, la activación de los costos de organización y de los costos preoperativos del inicio de una actividad o explotación. ¿A qué voy con esto? A que en los costos de investigación se imputan directamente a los resultados del ejercicio. ¿Eso por qué? Justamente porque no hay control. Yo puedo investigar toda una vida y no necesariamente eso asegura que arribe a una determinada patente. En cambio, cuando ya entro en una etapa de desarrollo, se habilita la activación, ¿sí? Pero para que uno, digamos, entre en la etapa de desarrollo, bueno, no lo tenemos acá en el material, pero bueno, se los comento yo. Para que uno ingrese en una etapa de desarrollo donde puede empezar a activar, digamos, costos en intangibles, se tienen que dar determinadas condiciones, como factibilidad técnica, es decir, si yo estoy con un fármaco, digamos, hasta que no me lo aprobó el Ministerio de Salud o el organismo de Contralor que tiene que aprobar ese desarrollo, es como que no entré en la factibilidad técnica, ¿se entiende? O bien, si yo estoy desarrollando una determinada vacuna, digamos, llego a un determinado punto en donde empiezo a hacer pruebas críticas. Entonces pruebo la vacuna con un mono, el mono se muere. Bueno, es evidente que no llegué a la etapa de factibilidad técnica. Entonces, mientras sigo en la etapa de investigación, todos los costos, todas las erogaciones tienen que ir a resultados. Al otro, y no hay activación retroactiva. Significa que yo gasté 100 en investigación en el año 1, gasté 500 en el año 2 a resultados. En el año 3 probé la vacuna en un mono y no sirvió a resultados. En el año 4 erogo otros 300 pesos, pero hago una prueba en población de riesgo y ahí entiendo que el fármaco empieza a funcionar. Entonces es como que a partir de ahí puedo ingresar en una etapa de desarrollo porque se da primero factibilidad técnica, que es lo que les estoy comentando, intención, que haya mercado, o sea que mi desarrollo pueda ser, tenga factibilidad comercial, puede ser vendido a terceros, y aparte que haya capacidad financiera, es decir, que la empresa, digamos, tenga los recursos necesarios o pueda hacérselos en el mercado para llevar el desarrollo a su fin. Entonces recién ahí esos 300 pesos los voy a poder activar y no hay activación retroactiva. ¿Por qué? Porque la idea es el mismo tratamiento de una estimación contable. Yo el año pasado, yo no sabía, yo probé la vacuna en un mono y no funcionó. Entonces, en el nuevo, y en ese momento yo no sabía para que yo a ese mismo fármaco que no funcionó, al otro año funcione, tuvo que haberle hecho algún tipo de proceso o modificación como para que empiece a funcionar. Y en rigor de verdad, parado en el ejercicio anterior, no sabía si iba a encontrar justamente la modificación necesaria para que ese fármaco empiece a funcionar. ¿Se entiende? De ahí que, por más que yo haya gastado 2 millones de euros en todo el proceso de investigación y desarrollo, solo voy a poder activar, no sé, los 300.000 euros, ¿sí?, que gasté a partir de que pude
tener control, es decir, de que pude definir que ese desarrollo llegaba a su fin. Entonces todo esto tiene que ver con riesgos inherentes, porque es lo más difícil de todo en la práctica, discriminar a veces bien cuando terminó la etapa de investigación y empieza la de desarrollo, y las empresas que están en este rubro normalmente suelen mandar toda la fruta al activo, ¿se entiende? Entonces el auditor o la misma compañía tiene que ser muy cuidadoso en delimitar el momento en que se está llegando en que se puede demostrar que ha arribado a lo que sería la factibilidad técnica. ¿Tá? Bueno, las otras cuestiones es que, digamos, no sé si es tanto de control, sino es más bien inherente, donde, bueno, muchas veces es muy dificultoso establecer las vidas útiles para una patente, para una marca, ¿sí? Y yo diría que yo metería todo esto dentro de los riesgos inherentes más que de control. ¿Ah? Entonces, el enfoque de auditoría, como de todo lo que tiene que ver con los activos fijos, es eminentemente sustantivo, y al igual que para los bienes de uso, lo que se requiere es cabeza, conocimiento de la normativa contable vigente. Con lo cual, normalmente vamos a ver las altas y bajas con documentación de respaldo, teniendo especial cuidado en lo que yo les mencionaba acá, ¿no? O sea, en dejar bien establecido qué intangibles se pueden activar y qué intangibles no se pueden activar de acuerdo a, bueno, al cuerpo normativo que uno esté utilizando, en nuestro caso, la normativa local. ¿Tá? Con lo cual vamos a ver altas y bajas con documentación de respaldo, que pueden ser facturas o actas de directorio y asamblea, y obviamente en el caso de intangibles con vida útil indefinida o de intangibles donde uno que formen parte de una actividad generadora de efectivo que esté experimentando, digamos, pérdidas, o sea, que se dé algún indicador de deterioro. Esto es igual que con los bienes de uso, o sea, si tiene, con una diferencia, si el intangible tiene vida útil indefinida, es obligatorio comparar con valor recuperable todos los años. Si el intangible no tiene vida útil indefinida, normalmente ese intangible, si es una marca, va asociado a una actividad generadora de efectivo, es decir, a una determinada línea de negocio compuesta de maquinarias, etcétera, etcétera. Con lo cual, si esa línea de negocio viene generando pérdidas, ahí vamos a tener un potencial indicio de desvalorización o de daño físico. Entonces, si hay indicio de desvalorización o de daño físico, tenemos que pasar por la prueba de valor recuperable, ¿sí? Es decir, calcular el valor actual de los flujos futuros netos de esa unidad generadora de efectivo, o en la norma local, actividad generadora de efectivo.